hacía tiempo que no traía yo a Wall Street Wolverine por aquí, pero es que no he podido evitarlo, de verdad. Ha publicado un vídeo de unos 3 minutos y pico en Twitter y no sé en qué otras redes sociales, pero a mí me ha llegado por Twitter, bueno, ahora es la red X, pero yo la voy a seguir llamando Twitter, diciendo barbaridades a los pensionistas, ¿vale? Metiéndose con ellos, soltando un montón de soflama, de odio, de hate, al fin y al cabo, sobre los pensionistas, porque según él no se están sacrificando para que sus nietos puedan tener un futuro, ¿no? Según su punto de vista, los pensionistas son una gente muy privilegiada, con muchas rentas, y que lo que están haciendo es negarse a recortar las pensiones, porque esa es la única forma, la de recortar las pensiones, de que los nietos, de que sus nietos, de que la gente joven pueda prosperar, ¿no? Y luego, por supuesto, acaba recomendando movimientos para privatizar el sistema público de pensiones, es decir, pensiones privadas, ¿no? Entonces, me ha parecido interesante traer esto para desmontarlo una vez más, Wall Street Wolverine, a su chorrada, a sus barbaridades. Sé que no os gusta escucharlo porque es dañino, escucharlo da rabia ya, solo escucharlo, ¿no? Solo su voz y su forma de hablar. Pero es que me sirve para traeros aquí a colación una serie de estudios académicos que hay al respecto de que, oye, gracias a que los pensionistas pudieron mantener su poder adquisitivo durante las peores crisis pasadas, la economía funcionó mejor, y que incluso hoy día, que los pensionistas mantienen más o menos su poder adquisitivo, la economía funciona bien. Eso es gracias precisamente a que existe un sistema de público de pensiones más o menos generoso, que te mantiene ahí un suelo de renta para gente que luego, por cierto, ayuda a sus nietos directamente por si tienen problemas, ¿vale? O sea que sí, son solidarios, eso se demuestra en los datos, voluntariamente con su gente, pero también involuntariamente con la propia economía. Vamos a hincarle el diente a esto, porque de verdad que hay muchos temas que comentar. Aquí tenemos el vídeo, como digo, son 3 minutos, no lo voy a poner entero, pero la parte más interesante sí. Empezar a poner el dedo en el colectivo de los pensionistas, porque son el colectivo de lejos más egoísta que hay en España, de lejos, y son el mayor lastre que tiene el país hacia su avance. Y digo esto porque creo que es necesario que muchos pensionistas empiecen a sentir el dedo señalándoles, en el sentido de que hay muchos con la mentalidad de no, si se tiene que hundir el país para que a mí me den 20 euros más al mes en la pensión, se hunde el país por la cara. Y se la pela, ya vendrá otro a arreglarlo. No, ese no es mi problema, yo he cotizado y ya buscaréis la vida vosotros. Son el colectivo más egoísta que puede haber, porque se la pela el futuro del país, se la pela los jóvenes, se le pela absolutamente todo. Gente con la vida ya hecha, lastrando la vida de gente que tiene que buscarse la vida, literalmente. La culpa es de los pensionistas, la culpa de que tú, joven, no puedas prosperar, no tengas vivienda, es del pensionista de al lado, ¿no lo sabes? Te lo ha dicho Wall Street Wolverine, por favor, despierta. Es así. O sea, hablamos de que hay muchos pensionistas que están lastrando a sus nietos económicamente a cambio de que les den 1 euro más en la pensión. Lo están haciendo. Y hay que empezar a señalar esto. No, pero es que yo he cotizado toda la vida y me lo he ganado con mi trabajo, yo me merezco mi pensión. Que muy bien, señor, que me parece súper bien, pero ustedes han vivido una etapa de expansión económica en la cual han podido hacerse una vida, han podido patrimonializarse, han podido tener un coche, han podido tener una casa, han podido tener de todo. De todo. Sus nietos no lo van a poder tener porque gente como usted está impidiendo que se apliquen políticas para que su nieto tenga un futuro. La política que recomienda es recortar a los jubilados pensiones y privatizar el sistema. Pero ¿eso de qué forma va a ayudar a los jóvenes? Que alguien me lo explique, por favor, porque Wall Street Wolverine sé que no puede explicármelo. No sabe ni tiene capacidad para ello. Pero por favor que alguien me explique eso. ¿Cómo es posible que con la propuesta que él hace de vamos a recortar las pensiones, la vida de los jóvenes vaya a mejorar? La vida de los jóvenes tiene que mejorar porque están saliendo muy mal parados de todas estas últimas crisis económicas, pero no es por culpa de los pensionistas. Por favor, seamos serios. Luego voy a traer datos para reforzar este argumento. Pero vamos a terminar de escuchar estas sandeces. Porque usted, con sus santísimos cojones, quiere 50 céntimos más en la pensión. Antes era 1 euro, antes empezó por 20, ahora 1 euro, ahora 50 céntimos. Como siga así, va a llegar a 1 céntimo de euro. Es que el tío se ridiculiza él solo. El problema es que nadie sale y le pone a esta gente las cosas claras. Y le dice las cosas tal y como son. Ya está con la actitud de machirulo, de machito, de amenazador, ¿eh? Es que si no, no funciona, ¿eh? Que yo he cotizado, ¿y qué pasa? ¿Que haber cotizado te da derecho a arruinar un país? Te da derecho a cobrar eso. No tiene nada que ver de arruinar un país. Los problemas económicos de los países no tienen nada que ver con el sistema público de pensiones. De hecho, si no fuera por el sistema público de pensiones, habría muchos más problemas económicos, como luego voy a demostrar. Es que te lo mereces todo por haber cotizado.
ha cotizado, cuidado, que ha cotizado. Lástima, privatizaron las pensiones. Se acababa el clientelismo. Pensiones de capitalización para todos. Ale, a gestionarse usted la pensión. Y solucionar los problemas de los jóvenes, ¿no? Por lo visto, no sé, mágicamente, ¿no? Y se acabó. Se acabó el puto clientelismo del gobierno con las pensiones. Se acabó la puta estafa Ponzi. Por cada puto euro que le dan a usted, señor, se lo están quitando a su nieto. Mentira gigantesca, porque no tiene nada que ver. No hay un trade-off ahí. Y se queda tan ancho usted con los cojones ahí bien empadronados en el sofá, que los tiene ahí bien gordos, y su nieto sin poder independizarse. Su nieto, además, justamente el suyo. En fin, no os castigo más con este vídeo, ya habéis visto que dura un poquito más. Vamos nosotros con la seriedad, el rigor que nos caracteriza. Vamos a utilizar los datos para demostrar todas las barbaridades que está diciendo este hombre. Lo primero, vamos a ver la renta mediana de los hogares en función de su situación laboral, ¿vale? Fijaos, los que peor renta tienen, la mediana ya sabéis que es ese valor que deja a la mitad, ¿vale? El mismo número de personas, de valores que deja al otro lado, a la otra mitad, ¿no? Entonces es el valor que está en medio. Entonces, son otro tipo de inactivos o parados. Esas son las personas que peor lo tienen, son los que peor renta tienen, ¿vale? 16.800 para el año 2022. Pero el siguiente grupo que peor lo tiene son los jubilados. Los jubilados no son precisamente gente acaudalada como colectivo, ¿eh? Que por supuesto que habrá jubilados acaudalados y otros jubilados que no lo son, pero como colectivo están por debajo de la media de todos los hogares y por supuesto por debajo de los asalariados y también por supuesto por debajo de los autónomos y de los empresarios. Entonces no estamos hablando precisamente de un colectivo que esté ahí boyante, teniendo muchísimo dinero y que por su culpa que están ahí expoliando el país o como dice por las pensiones la gente se quede sin poder tener un futuro de vida. No es eso. De hecho, aquí podéis ver que la distinción entre los jubilados puede ser entre 65 y 74 años, que están mejor parados que los de mayores de 75, que están muy mal. Estaban muy mal antes del año 2008 y siguen estando muy mal en el año 2022, último año para el que hay datos disponibles, según la encuesta financiera de la familia del Banco de España. Entonces ahí lo tenéis. Fijaos, lo bueno que ha ocurrido en estos últimos años es que los pensionistas han recuperado un poco de terreno, pero siguen por debajo. Solo los de entre 65 y 74 años han superado a los jóvenes, a los de menos de 35, pero el resto de la población sigue por encima en términos de renta como colectivo. Ya sabéis que luego hay gente que tiene grandes riquezas, grandes rentas y gente que tiene todo lo contrario. Pero la clave es que si lo tienen, no es por el sistema público de pensiones, es por otra cosa, como aquí os traigo. En este gráfico tenemos, por un lado, las barras esas de azul más suave, que son las rentas salariales, ¿vale? Es decir, el salario o la pensión, ¿vale? Y luego la barra más azulada, que serían las rentas del capital. Pues todo lo que tiene que ver con ingresos por acciones, dividendos, ingresos por deuda pública, por bonos, también por alquileres, muy importante, y otro tipo de rentas, ¿no? Que no provienen del trabajo. Entonces, los mayores de 75 años están muy jodidos, como podéis ver ahí. Muy jodidos en términos de renta. Ni siquiera sumándole lo que ganan por alquileres y otro tipo, quedan bien parados, ¿vale? Luego tenemos a los de entre 65 y 74 años que están jodidos. No tanto como los de mayores de 75 años, pero por pensiones están muy mal, están peor que el resto. Y solo mejoran mucho cuando sumas todos los ingresos que tienen por haber acumulado patrimonio durante toda su vida, ¿no? Pero fijaos que los otros colectivos, incluidos el de los jóvenes, está por encima, ¿vale? O sea que incluido el de los jóvenes, bueno, he dicho de los jóvenes, pero de los jóvenes solo teniendo en cuenta el salario, porque cuando sumas el patrimonio, como ahí podéis ver, menores de 35 quedan por debajo. Entonces, la culpa, en todo caso, de esta brecha entre mayores y jóvenes es por los salarios y por las pensiones, o es por, en todo caso, la vivienda, que se ha revalorizado mucho y que genera muchos ingresos a gente que ha podido patrimonializarse, incrementar el patrimonio, ¿vale? Pues, fijaos, está clarísimo. No es el sistema público de pensiones lo que ha ocasionado esa brecha entre mayores y jóvenes, que la hay para algunos y en promedio, no para todos. Ya sabemos que hay jóvenes también muy adinerados, igual que hay pensionistas con muy poca renta, como aquí estamos viendo. Entonces, cuidado, que si hay diferencia entre mayores y jóvenes se debe a la vivienda y a otras características de patrimonio financiero y real, no a las pensiones, que eso sigue siendo algo que deja en mal lugar relativo a los pensionistas, ¿no? Y de hecho,
por terminar con esto y contestando a ese argumento que utilizaba este hombre de que son unos insolidarios, ¿no? Los pensionistas son unos insolidarios porque no quieren ni siquiera recortarse un poco la pensión para que mejore la vida de su nieto, que ya me diréis vosotros cómo va a mejorar la vida de su nieto o de los nietos en general recortándose la pensión, que alguien me lo explique, por favor, ¿no? Pero fijaos aquí, los jubilados, pilar de la familia y de la economía en España. El segmento de los mayores de 65 años aumenta en número y en peso en el sistema económico, lo que supone para las empresas una oportunidad para adaptar la oferta a sus necesidades y a su mayor capacidad de consumo. Los jubilados y las pensiones en general es un vector de crecimiento económico. Esto no es algo que diga yo, ni que diga El País, que este es un titular que he traído aquí muy vistoso, sino que está absolutamente estudiado por académicos durante un montón de tiempo. Se sabe, se ha calculado, se ha estimado, se ha numerado todo el beneficio que ocasiona un sistema público de pensiones porque da capacidad económica a gente que de otra forma no tendría tanta y que le permite comprar, consumir, ir a tienda, prestarle dinero o darle dinero a su propia familia, que eso también ocurre. Fijaos lo que ocurrió, y esto por si alguien dudaba, eso es una cosa del País y tal. Os traigo aquí un artículo de Mapfre, ¿vale? Una aseguradora, poco sospechosa de ser bolivariana de izquierda comunista. Dice, los pensionistas españoles nos protegen de la crisis. Un artículo muy fundamentado explicando que durante la crisis pasada los pensionistas salvaron los hogares porque tenían un ingreso seguro, que era la pensión, que sí, que se trató de recortar y tal, y que se recortó un poco, pero aún así aguantó mucho mejor la embestida de la crisis y logró que luego sus propios nietos pues, pudieran salir adelante y su propia familia gracias al dinero que llegaba del sistema público de pensiones. ¿Vosotros imaginaos qué hubiera ocurrido si se hubiesen recortado las pensiones salvajemente como pide el loco este de Wall Street Wolverine? Pues entonces la crisis hubiese sido muchísimo peor, porque no habría jubilados cobrando suficiente cantidad de dinero para poder ayudar a su familia directamente, voluntariamente o indirectamente a través precisamente de esto que os estoy diciendo, estos encadenamientos, estos vínculos entre el consumo económico y el desarrollo económico. Que no es una cosa solo de Mapfre, del País, ni de artículo académico, hasta la Comisión Europea. Fijaos, aquí lo tenéis, un documento de análisis entero para hablar de la economía de plata. Es así como se llama a la economía que acaban generando y estimulando los pensionistas gracias a sus pensiones, sobre todo públicas, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí tenéis algunos cálculos muy interesantes. En el año 2015, de forma directa, las pensiones, la economía de los jubilados aportaba al valor añadido, al Producto Interior Bruto, un 11,6% de forma directa de todo lo que gastan los pensionistas. Pero de forma indirecta, porque lo que gastan los pensionistas luego se utiliza, ¿no? Es ingresos que obtiene una empresa por vender un producto, pues eso también se reutiliza en la economía. Pues eso lo incrementa un 10%. Y luego tenemos también inducidas, que es, oye, como sé que hay pensionistas que tienen capacidad económica, voy a mejorar mi actividad económica, voy a invertir, voy a pensar en una nueva idea de negocio, porque sé que detrás hay gente con capacidad económica, ¿vale? Y le voy a ofrecer servicios de cuidado, de fisioterapia, de salud mental, de lo que sea, ¿vale? Entonces es un 7,2%. Estamos hablando de 2015. Pero pasa un poco más... Pasa lo mismo, pero un poco más con el empleo. También incrementa el empleo, el hecho de que los jubilados estén gastando. Si no tuviesen dinero de las pensiones públicas, gastarían muchísimo menos. Y encima, en 2025, como hay más jubilados, pues va a ser mayor el impacto en la economía. O sea que menos mal que tenemos un sistema público de pensiones que garantiza un suelo, una seguridad de ingresos a la gente más mayor para que puedan estimular la actividad económica. Y no perdáis de vista qué ocurrió en la Gran Depresión de los años 30. Esa época en la que la economía se fue al garete y la gente pasó hambre y murió de inanición incluso, en las economías más bollantes del momento, que no había sistema público de pensiones, no había seguridad social, la gente se quedaba sin trabajo y se moría de hambre porque no había nada, y eso era un círculo vicioso que empeoraba todo. Entonces, por favor, vamos a poner en valor el sistema público de pensiones, vamos a dejar de escuchar a esta gente que nos cuenta milongas de que el pensionista está arrebatando el futuro a sus nietos por cobrar una pensión pública. ¿Qué me estás contando? Es todo lo contrario, son datos académicos, son estudios, os animo a que lo veáis. Aquí os traigo otro gráfico de lo mismo para el valor añadido, para el empleo, incluso para la productividad, porque sí, para que haya productividad necesitas vender tu producto, y si al otro lado hay gente con poca capacidad económica, no vas a poder vender tu producto ni aumentar tu productividad. Que la gente tenga dinero en su bolsillo porque recibe una pensión pública es súper bueno,
para la actividad económica. Decíselo, por favor, a gente como Wall Street Wolverine, que no se enteran. Ya sé que no se van a enterar, pero al menos decíselo a la gente que escucha Wall Street Wolverine y se cree de verdad que el pensionista, por cobrar una pensión pública, es una rémora para los jóvenes. Para nada. Hay que poner el dedo no en los pensionistas, sino en esta gente que desinforma, como Wall Street Wolverine y como todos los que atacan el sistema público de pensiones. Porque al fin y al cabo es una embestida que lo único que pretende es, como hemos visto en su propio discurso, la privatización del sistema para dar vías de salida y cancha ancha a aquellos negocios que quieren ganar dinero a través de las pensiones privadas o de otros productos financieros alternativos. Por eso es una competencia tremenda el sistema público de pensiones, lo que están sufriendo esas entidades, esos productos, y se lo quieren cargar a toda costa. Yo no sé si el Wall Street Wolverine es consciente de ello y tiene intereses económicos en privatizar las pensiones porque hace negocio con ello, o si es simplemente un tonto del sistema. Alguien que lo único que hace es ser una pieza de todo el engranaje e ir difundiendo por ahí los mensajes que quieren trasladar la élite económica para hacerse más rica, porque esto es lo único que hay. Así que, por favor, salgamos a defender en todo momento el sistema público de pensiones, no solo por una cuestión de egoísmo o de ética, de que queremos que los jubilados cobren una pensión digna, sino que incluso en términos de económicos, incluso en términos egoístas, como estaba diciendo, que nos viene bien a nosotros, porque estimula la actividad económica viviendo mejor. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.